que nos hizo un trabajo bastante interesante sobre los lineamientos. ¿Y la presentación, profe, cuánto tiempo abarca? Yo creo que media hora, más o menos, porque él lo hace muy minucioso, pues nos sirve muchísimo como, como otras voces también, ¿no? O sea, en el aula también hay que ver otras voces que también son profesores de nuestra área, inclusive profesores pues con más jóvenes que han tenido otras formaciones, y eso pues es una importante para el aula, también tener otras visiones. Uno podría, pues tenemos las voces de los profes, que son las experiencias que hemos venido realizando. Esta sería de un profe, eh, pues él ha sido ya profesor también de la Javeriana, de los cursos de expresión oral y escrita. Entonces, pues creo que escribe muy bien, hace un buen trabajo de escritura y nos puede servir esa lectura, ¿sí? Fundamentalmente. Otro punto sería mirar también qué dificultad tuvieron con respecto al ejercicio que realizamos. Si lo pudieron hacer, yo no lo he bajado porque esta mañana estuve en clase y después se cayó el campus. Bueno, ahora rato también está caído. Entonces todavía no lo he mirado. Si ya ¿cómo les fue en esa parte, en esa lectura? 16. ¿Cuál fue el balance que ustedes hacen? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Cuáles fueron, digamos? O sea, las dificultades de la lectura en sí o del taller, profe. De las dos, ¿no? Pues la lectura era el video, ¿no es cierto? Y ya en el caso del taller, ¿cuáles fueron las dificultades? O si no tuvieron dificultades, si pudieron identificarlas. Bueno, yo sí eso, el proyecto que se tenía que hacer creo que fue la parte más difícil del taller, pues lo demás estaba dentro del texto de lineamientos, las demás definiciones y las cosas que uno podía interpretar con sus propias palabras, pero la parte del proyecto sí fue como lo más complicado. Ya. Para mí, pensar en el proyecto, en como que qué es lo que íbamos a hacer. Eso fue. Es que, profe, creo que ahí partimos con una confusión y si usted no lo explicó en la clase previa, discúlpeme, tal vez no lo terminé de comprender yo, está preguntando a mis compañeros. Teníamos que hacer la interpretación del proyecto que estaba presentando el profesor Liborio, ¿cierto? Exacto. Ah, bueno, entonces sí, esa parte nos pareció súper complicada. O sea, nosotros tratamos de responder lo que pudimos y de hecho mi compañero John hizo pues un muy buen, hicimos el resumen de las actividades y él en esa parte sí fue muy claro, pero en la parte de identificar el proyecto, la pregunta de identificar, yo miro aquí en mi idea, en qué consistiría el proyecto, pues no lo tuvimos tan claro. Y al buscar un máximo grado de integración en las áreas del conocimiento, ¿cuáles integraría? Pues eso tampoco lo definimos muy bien. Algunas sí las pudimos contestar, pero entonces teníamos la duda y lo que está mencionando Lizzy, que si era el proyecto de nosotros o era el proyecto de él, entonces
no, pues debe ser el proyecto del video. Ah, Interpretarlo ya sí nos generó un poquito más de dificultad, pero pues ahí medio pudimos entregar algo. sí, porque este, supongamos, está relacionado es con conceptos generales, pero no del video como tal, ¿sí? O sea, la lectura era el video y cómo el docente, eh, en su experiencia, pues lo aplicaba, ¿no? Cómo nosotros identificábamos allí, eh, realmente qué era lo que él, hacia dónde se proyectaba como proyecto de investigación, que es lo que él estaba haciendo, ¿sí? Entonces, lo que aquí veo es pues, lo que se hace es tomar de la misma, pero no hay la identificación dentro de la propuesta como tal, ¿sí? Por lo menos en este documento. ¿Están los dueños, Jennifer y Daniela? Para que nos cuente qué fue lo que hicieron. Sí, porque aquí cada uno de estos elementos que aparecían, yo lo que tenía que era mirar en la propuesta, o sea, en esa observación de clase, donde encontraba cada uno de lo que yo podía elaborar como lectura comprensiva, ¿sí? Porque pues entonces estaríamos trabajando más bien, eh, pues repitiendo de pronto lo que dice el documento, organizándolo allí de manera... Esta niñita yo la saco del campo y vuelve y aparece. ¿Qué será? ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Aquí hay otro, vamos a ver. Andrés. Bueno, aquí hace como una lectura más hacia el video, ¿no? O sea, el video es una experiencia, no un video cualquiera, sino una experiencia de aula, ¿sí? ¿Qué dice Andrés? Esa es una lectura no literal, sino... Yo creo que yo Mm, me confundí bastante, porque yo pensaba, o al menos yo leí la tercera parte, como que nosotros teníamos que planear algo similar a lo que vimos en el video. Entonces, o sea, es algo referente a eso, pero no estaba, no es lo que hay en el video. sí, no hicieron la lectura del video, que era lo que nos interesaba
ver no solamente... No, profe, o sea, por ejemplo, yo también pensé lo mismo, pero vi el video y leí el texto de lineamientos, hice las dos cosas. Y entendí en el tercer punto que basándonos en el video, nosotros teníamos que diseñar un propio proyecto, porque ahí es que en el taller dice el nombre de su proyecto, el objetivo de su proyecto, entonces parece o se entiende de manera que es algo propio o que algo que uno tiene que planificar. Entonces no sé si fue una confusión en masa por lo que de pronto decía en la consigna, pero después de ver el video, imagino que planeamos algo similar a lo que vimos, una experiencia similar, pero ya como hipotética. Ya. Al contrario, Sí, nosotros tenemos algo distinto. Ustedes como que no escuchan, hay veces yo tengo esa sensación. Profe, yo estaba tratando de encontrarlo en el video y no lo encontré. Yo dije, bueno, Como así, si está en la sí, misma tarea. no, yo lo traté de buscar, entonces nosotros entendimos lo contrario y estábamos tratando de responder lo que podíamos. Por ejemplo, el tema del proyecto era la lectura crítica, según entendimos nosotros. Eso era lo que estaba tratando Liborio, Sí. que era un grado séptimo, que eran estudiantes entre 11 y 13 años. Eso fue lo que entendimos nosotros. Sí, está Pero, bien. o sea, ya detalles tan puntuales como en qué consistiría el proyecto, ya eso se nos dificultó un poco más. ¿Sí? Y estaba también la parte, ¿cuáles áreas integraría en su proyecto? Dice, al buscar un máximo grado de integración entre las áreas del conocimiento, ¿cuáles áreas integraría en su proyecto? Ahí nos confundimos un poquito. Pero por lo menos en las actividades que se identifican en la experiencia, ahí sí se hizo el punto, se recurre a la clase magistral, uso de tablero, todos esos aspectos que sí se pudieron identificar, pero estábamos en esa confusión. Entonces, no sé. Bueno, como que Por lo menos la primera parte sí la respondimos con lo que encontramos en el documento, porque dice, después de leer el documento de lineamientos curriculares y atender a la grabación de la experiencia, entonces defina cómo se consiguen los lineamientos en los siguientes términos. Cómo se consiguen los lineamientos curriculares en lengua castellana en los siguientes términos. Entonces eso sí lo respondimos, pero basándonos en el documento, más que en la clase del muchacho, del profesor Liborio. Entonces, bueno, hicieron un ejercicio, ¿no? De lectura literal. Pues teniendo en cuenta el trabajo que el video responde al proyecto, identifica los siguientes ítems. O sea, aquí había que mirar el video y ver cuál era el tema del proyecto del video, cuál es la población con la cual estaba trabajando, la población de institución pública, séptimo grado, no es primero, no, primero está muy No, grande. profe, lo que pasa es que Daniela y yo entendimos lo mismo que Sara, como ahí dice el tema de su proyecto y en qué consistiría el proyecto, por eso pensamos así, igual que Sara. Sí, pero yo les expliqué como que lo que íbamos a hacer era lectura del video y cómo esa experiencia de aula pues tenía todos estos elementos que ustedes han definido acá. Eso era lo que habría que haber referenciado como una lectura crítica, porque de lo contrario, pues sí, definimos los conceptos y no está mal, pues les sirve a ustedes para ejercitarse en lo que tiene que ver con lo que quisimos revisar de los lineamientos curriculares. ¿Sí? Entonces, decíamos que estos son, digamos, la concepción que hay allí, currículo, qué es currículo, qué es significación, las competencias, pero lo interesante era mirar, cómo el docente trabaja pues desde su... Es más difícil, ¿no? Tal vez por eso no lo hicieron. Profe, tengo una pregunta. Sí. Porque yo entendí algo pues parecido a lo de uno, digamos, a lo de uno y lo otro. Por ejemplo, la parte de currículum, del currículo y de la definición de los conceptos, pues
yo lo hice realmente muy, digamos, lo esencial, sinteticé, pero por ejemplo, en el currículo, yo después de definir, pues de definir el concepto como tal, yo escribí, en este aspecto se pudo notar en la clase del docente la aplicación de una metodología que empezó con un tema y luego de hacer un feedback del mismo tema, o sea, la lectura crítica, luego pasó a desarrollar objetivos claros de la clase, haciendo referencia a la inferencia y a la intertextualidad. Muy O sea, bien. yo Espérate, traté chico, Sí, ¿puedes profe. presentarlo? ¿Puedes presentarlo o te lo presento desde acá? Venga, lo presento, profe. Bueno, si nos interesa mirar, porque esa era la idea, ¿no? La idea era no solamente pues mirar los conceptos que ya están allí definidos, están en las presentaciones, están en nuestra lectura. Entonces, lo que requería era que a través de esa mirada general lo miráramos específicamente en la experiencia, que es allí donde yo identifico si aprendí o no aprendí. O sea, allí es como un ejercicio puntual, ¿sí? Puntual de aprendizaje. No sé si ya puede ver la pantalla, profe. No, veo ya. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en esta parte, yo según lo que pues se plantea, yo lo planteé de esta forma. Pues fui, digamos, como le digo, no me quise extender porque pues ya igual esa información ya está escrita pues en lo que nosotros hemos trabajado. Y luego de pasar pues de los conceptos, yo pasé por acá, no sé si está bien, pues porque pues esa era la charla, digamos, que no tenemos. Cuando hablamos aquí de esta parte, dice, al buscar un máximo grado de integración en las áreas del conocimiento, ¿cuáles áreas integraría en su proyecto? Dice, en la observación se puede percibir la transversalización de diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, en una sección de su clase, el maestro hizo referencia a una frase perteneciente al cuento de Julio Cortázar. El docente le solicitó a una alumna que leyera una parte del cuento y ella leyó la frase gallina de domingo. Y aquí colocó pues la gallina para el sancocho del domingo, que fue la interpretación que los chicos hicieron junto con el docente. Luego el docente preguntó qué significaba esta frase, lo cual puso en funcionamiento la parte inferencial. Luego de la respuesta de los alumnos, el docente hizo referencia a que esta concepción del significado estaba relacionada con la concepción cultural en varios lugares de nuestro país. En este punto donde hace una transversalización con las ciencias sociales, ya que habla sobre un pensamiento y una concepción de algunas culturas. Aunque se vio que el docente integra saberes de otras áreas de conocimiento, pienso que el aspecto de la literatura se presta mucho para integrar la historia y la filosofía, pensamiento crítico y la lúdica guiada de la didáctica, con el fin de presentar la lectura como un placer más que una obligación. De igual manera, incluiría el uso de la tecnología con el objetivo de hacerlo más dinámico e ilustrado, ya que para niños de esta edad la parte visual es muy importante en la visión que ellos tienen. Eso fue lo que pues Muy traté bueno. de entender. No sé si está bien o le falta algo. No, esa era la idea. Esa era la idea, una lectura del video a través de los ejes transversales. Entonces, uno de los aspectos es ese. Y mira que tú apuntas muy bien en el sentido de que el trabajo del profesor Liborio pues tiene que ver con lectura crítica literaria y filosófica, ¿no? O sea, él tenía todo ese espectro pues muy grande también, pero era un texto que abarcaba esos niveles. Entonces tú lo alcanzas a percibir aquí. ¿Qué otro punto del mismo video? Ese está muy bueno. No, pues aquí, por ejemplo, en cuanto a qué actividades se identifican en la experiencia. Ajá.
Pues yo coloqué el uso de preguntas abiertas, lluvia de ideas, lectura seccionada, porque cuando él está haciendo, pues, él hace la lectura, él le pide a una de las alumnas que lea, pero la deja leer solamente una frase y él va, como, digamos, porcionando, no sé si la expresión está bien hecha, la lectura y va abordándola poco a poco. Dice, invitación a la lectura para los, no, aquí es para los estudiantes, no, por parte de los estudiantes. Ajá. Hizo referencia a otras obras y comparaciones entre ellas. Detalló ciertas partes de la lectura, porque hubo partes en las que pues, se pudo notar que él detallaba algunos aspectos, o sea, como que le daba no mucha vuelta, pues a mí me parece que es bueno eso, pero sí hizo mucho hincapié en algunas partes de la lectura, interacción pues que tuvo con los estudiantes constantemente y uso del tablero y material escrito. ¿Qué más pude? La fotocopia, ¿no? Ah, sí, creo que sí. La usa, él entrega el documento antes. Sí. ¿En qué consiste el proyecto? Pues según lo observado en el video, el docente busca perpetuar el concepto de la lectura crítica en sus estudiantes, igualmente desarrollar en ellos habilidades en la escritura y comprensión de lectura. Exacto. Eso fue Muy bien. Lo que hice. Una institución pública de estudiantes de Domingo Urrutia, sede María, colegio de carácter público. Grado séptimo, exacto. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos. ¿Cómo considerar el docente su experiencia en la pedagogía? Los objetivos. Eso es donde, no me acuerdo dónde estaba. Los objetivos. En la parte final, ¿qué otro elemento desarrollaste de la propuesta? Bueno, en cuanto a los objetivos del proyecto, yo coloqué que, a ver, objetivos. El docente busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de hacer inferencias de las lecturas propuestas. De igual manera, desea que ellos vayan más allá de lo que hay en el texto, trabajando así la intertextualidad. Otro aspecto interesante es que el docente los hace conscientes de hacer uso de sus conocimientos previos sobre ciertos temas. Exacto. Listo, pues ya digamos como que ya voy a Ese entender. era el trabajo, O sea que solo lo entendió Edwin. Uy, qué tristeza. Bueno, ese era el trabajo que había que... Al principio, lógicamente, estaba la revisión de los conceptos que amarran a un plan de área, ¿no? Ya porque nosotros revisamos en la clase pasada un plan de área. Entonces, de eso nos ajustamos a una experiencia de aula real, que no es un video montado, o sea, es algo que existió y que está en el, digamos, son los niños reales de carne y hueso, un profesor que trabaja una propuesta en lengua castellana. Entonces, era aplicar ese lineamiento general a esa propuesta. Cómo uno identifica qué es lo que el profesor no lo va a decir allí. Estoy haciendo el currículo, estoy haciendo el lineamiento, estoy haciendo la competencia, pero lo está haciendo. Entonces, cada concepto de los que nosotros hemos abordado aparecen allí, afloran como lo hace muy bien Edwin en su lectura, o sea, aparecen allí sin necesidad de llamarlos y de darles un nombre específico. Entonces, cuando ustedes son capaces de identificar esos elementos dentro de una experiencia, pues hay una comprensión del concepto. Esa es como la parte que habría que revisar, porque en realidad, pues repetir el concepto, copiarlo otra vez, estaríamos haciendo el ejercicio de la transcripción, pues que es lo que ha ocurrido con la enseñanza de la lengua castellana, ¿sí? O sea, allí estamos repitiendo ese esquema. O sea, el esquema iba más allá. Ahora, que lo propusieron de lo que ustedes piensan hacer, bueno, ya es
otro cantar allí, que es lo que sigue, ¿no? O sea, pero no, todavía no hemos hecho el esquema de cómo lo vamos a trabajar, porque pues estamos pensando en un informe de revisión y ese tiene un esquema específico con el cual nosotros tenemos que trabajar. Bueno, ese es como, ¿qué más de los demás compañeritos? ¿Qué pasó? ¿Alguien más tiene una propuesta con relación directa al video? Muy bien, Edwin, muy buen trabajo. Los demás lo hicieron de manera general, no sobre el video. ¿O hay algún otro compañero que nos pueda compartir esa mirada? O sea, eso es parte de lo que es la investigación en el aula, ¿no? La observación. Estábamos haciendo un ejercicio de observación muy minucioso. Se había podido hacer un buen trabajo porque ahí tenían como todo el contexto de un aula, la forma en que está organizada el aula, la institución como tal, todo eso tiene su lectura, una profe, lectura crítica. Dime. profe, yo te quiero hacer una pregunta. Pues yo la clase pasada no pude asistir, sin embargo yo vi la grabación de la clase, la que usted subió en la plataforma, y pues solamente dura 29 minutos, creo que. Sí, 29 minutos. Pues ahí no se aprecia el video del que ustedes están hablando. Yo por eso quedé muy perdido con el trabajo, porque usted lo puso hace 2 semanas, ¿cierto? Y hace 2 semanas no vimos el video que están mencionando, el del profesor que era el séptimo. Está en el campus porque Pues, la tarea no la hicieron porque estaban muy agobiados. Y entonces está antes de esa clase, antes de la clase anterior. Entonces quedó pendiente, según lo que ustedes manifestaron, de hacerlo posteriormente, pues dándoles el tiempo por de pronto, por las ocupaciones pues que ustedes de pronto tenían. Entonces sí, claro. el video lo encuentras es aquí. Sí, profe, mira que pues yo busqué en la clase y pues no encontré el video. Incluso pensé que era el video que habíamos visto en la clase creo que 4, que era el de la profesora que estaba enseñando en primaria. No, nosotros Y estamos aquí. Esta fue la tarea que nos entregó. Entonces tú al abrir aquí lectura de aplicación sobre los documentos oficiales, que no se hizo, aquí está la clase del profesor. Esta es la clase del profesor. ¿no estás presentando, profe? Y aquí estaría el taller, que lo postergamos porque llegamos a un acuerdo. Porque en la clase después no hemos hecho taller todavía. ¿Sí? Profe, ¿y dónde se encuentra el video? Porque yo en la clase 4 y en la 5 pues no vi el video. ¿Esta es la clase o es el video? Yo lo puse. Buenos días. Entonces, mírenlo ahí. Nosotros estamos, recuerde, mencionando los objetivos de lo que es el concepto de lectura crítica. ¿Sí? Ese es el video con el cual estamos trabajando. La experiencia pues del profe para abordar los conceptos sobre lineamientos curriculares. Y sí, profe, y otra cosa sí es lo que comentaron las compañeras anteriormente, es que el último punto, el punto 3, sí parece, pues como está escrito, como en futuro, es más como, o yo lo pensé más como hacia el proyecto que tenemos que realizar en la clase. Por eso sí, yo creo que muchos tuvimos la confusión de ese punto, profesora. Bueno, dejémoslo así porque para qué nos ponemos a voltear con eso. Ya simplemente no se hizo y pues sea porque no lo entendieron o porque como sea. O sea, no nos pongamos a discutir sobre un mismo punto porque no acabamos hoy.
Edwin pues lo hizo muy bien y algunos otros sí hicieron el repaso. Yo como nada le veo negativo en la vida. Fundamentalmente, si hicieron el repaso de los conceptos, pues también está bien. Eso también es necesario, en cierta forma, hacer un ejercicio como el que ustedes hicieron, ¿sí? De mirar los conceptos, irlos haciendo una síntesis. Pues espero que eso nos haya servido como proceso de aprendizaje. Lógicamente, que la intención fundamental era mirar cómo esos conceptos se ven identificados en un aula. Eso era todo. ¿Sí? Eso era todo como lo que habíamos venido observando. Del proyecto todavía no hablaríamos, pues si ustedes ya lo planearon, pues entonces posteriormente lo identificamos dentro del esquema que vamos a trabajar. O sea, no hemos perdido el tiempo. Que no se cumplió, digamos, la lectura crítica del video, y precisamente el video se puso fue para eso, para hacer una lectura, no simplemente por verlo, sino para hacer una lectura acomodada a los conceptos. Ahora, si ustedes hicieron un ejercicio así, dejémoslo así, como ustedes lo entendieron, eso también nos sirve, o sea, no es tiempo perdido en términos del ejercicio de lectura sobre sus conceptos. Espero que eso les sirva, o sea, para tenerlos claros a la hora de abordar la didáctica de un documento como el que queremos trabajar, didáctica de la literatura y el español, pues entonces tenemos que amarrar esos conceptos, que fueron los que trabajamos hace 8 días o hace 15 días. O sea, la organización, viene primero la didáctica, plan de área. Eso es importante también que ustedes lo reconozcan allí. Pero ojalá que haya sido una lectura pues crítica, ¿no? Porque si no, de lo contrario, no estaríamos como haciendo el ejercicio de una lectura pues un poco más crítica. Ya los documentos existen, como dijo Edwin, están allí, están en diferentes documentos. Traerlos y volverlos a pegar y no ejecutarlos dentro de una propuesta, pues son dos procesos diferentes. Ahora, que el primero puede contribuir al desarrollo de sus propuestas, sí, también puede ser. Ahora, que ustedes ya se metieron en su propia propuesta, pues vamos a ver cuando abordemos el documento, cómo esa misma información la vamos a trabajar en el documento ya formal del proyecto. ¿Sí? Eso sería como lo que nos interesa allí. Bueno. No sé si hasta ahí quedamos con que pues se hace un ajuste de ese documento y se califica pues teniendo en cuenta que ustedes siguieron, no sé, otra indicación. Entonces, de acuerdo a eso, pues les estaba manifestando que queríamos hacer una revisión de un aspecto que es el que hemos venido discutiendo, ¿sí? Entonces, partimos de los lineamientos curriculares. Ustedes, digamos, van a la página 50, ¿cierto? A la 48, y ahí empieza una concepción de cuáles son las habilidades comunicativas que resaltan los lineamientos curriculares. Entonces, hablamos de leer, escribir, hablar y escuchar. Pero al hacer una revisión de esa orientación, pues identificamos que los lineamientos curriculares buscan en su esencia que esa mirada sea significativa, que es lo que ocurre en diferencia con la
pedagogía tradicional. Entonces, el acto de leer lo ve los lineamientos desde la lingüística y desde la psicología, pero le interesa a los lineamientos curriculares darle un significado al texto. Y hablan del concepto de decodificación, que es un poco lo que vimos en la primera experiencia del video. En el primer video vimos que allí aparece, digamos, esa mirada de codificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Pues en cierta forma, bueno, de escribir con Z la palabra, el zorro, ¿sí? ¿Qué significado? Allí los lineamientos tienen una deficiencia, ¿sí? Y de pronto la profesora, en el caso específico, estamos mirando pues experiencias significativas, va a mostrar una orientación ya específica. Entonces, miremos, eso es lo que nos interesa como reflexionar allí. ¿Sí? Al mirar digamos, ese punto de lo que a los lineamientos le interesan, ahí es donde yo me cuestiono y digo, bueno, ¿hasta dónde los maestros han leído los lineamientos curriculares y los han podido llevar al aula? Entonces, cuando vemos experiencias o cuando hacemos observación en el aula, es lo mismo que pasa cuando vamos a hacer un ejercicio de observación en la lengua extranjera. Lo mismo ocurre, bueno, aquí es que hay unos lineamientos, pero aquí no aparecen, o cómo aparecen realmente dentro del aula en el caso de lengua castellana. Entonces, habla de decodificación y allí me parece que muchos profesores todavía están en ese punto. ¿Sí? Pero esa codificación es para la comprensión, dicen los lineamientos, y el reconocimiento y el manejo del código. O sea que el hablante de la lengua debe tener un reconocimiento de la manera en que se está expresando y ese código que es lo que referencia a cada una de las lenguas. ¿Sí? Sin embargo, no se queda allí. ¿Sí? Entonces, los lineamientos quieren hacer también el énfasis, estamos hablando de lo significativo, y agregan un elemento muy importante para nosotros, los semióticos. Como allí hace esa mirada y dice, bueno, no es solamente, el texto es un proceso de interacción, el texto no es solamente leerlo, decir cuál es el autor, cuál es la fecha, como se ha venido trabajando la literatura, en algunos casos en los textos, que se, digamos, se mira por partes, pero no la esencia. Entonces, dicen los lineamientos curriculares que es necesario hacer un proceso de interacción. Ese proceso de interacción con lo que tiene que ver con la lengua y porque la persona que está ahí, que es el estudiante, es un portador de saberes culturales. ¿Sí? Entonces, no es solamente enseñarle que escriba perfectamente, sino tenerlo en cuenta. La lectura que yo hago a los crítica allí de los lineamientos como un ser que trae una cultura. ¿Sí? Tiene unos intereses, tiene unos gustos. Al igual pasa con el texto. Entonces, al igual que los sujetos estudiantes que nosotros tengamos en nuestras aulas tienen unas connotaciones, el texto como tal tiene que estar soportado por un significado. O sea, que un profesor lleve a Cortázar o lleve a otro autor, ¿sí?, significativo, que no lleve cualquier autor, también tiene un significado. ¿Sí? La selección de esas lecturas en términos de lo que nosotros queremos hablar de pronto de la literatura, pues tiene sus implicaciones. ¿Sí? Entonces, ese texto está cargado de significado. No solamente lo que dice el documento, o lo que dice el cuento
de Rulfo, lo que dice el cuento de Borges. O sea, hay una literatura que está aportando lo cultural, hay una posición política, hay una posición ideológica y hay una posición estética. Porque hay veces la escuela, en este campo, le vende la idea al estudiante de un texto vacío. O sea, léalo, responda literalmente, diga dónde está el narrador, dónde están los protagonistas, cuántos son los personajes, cuál es el lugar, cuál es el espacio, pero no le da este punto que es el que los lineamientos curriculares nos hacen una referencia fuerte. ¿Sí? Entonces, el texto tiene que tener un soporte significativo para el estudiante, porque el texto como tal tiene dentro de él toda una vida, no es un texto muerto, igual que pasa con la gramática. ¿Sí? Entonces, digamos que los lineamientos en ese caso son muy sabios en su lectura crítica. No se usan en las aulas que uno a veces revisa o que comparte con sus estudiantes, ve que esos puntos no están allí y no los vemos. ¿Sí? Bueno, el texto sabemos que debe ser cuando hablo de texto estoy hablando de lo que se lleve al aula, no solamente literatura, tiene una situación de comunicación. O sea, ¿para qué leemos? ¿Qué sentido tiene que leamos esto y no leamos lo otro? O sea, ¿para qué leemos los lineamientos curriculares? ¿Para qué leemos los estándares, los DBA? Ah, pues porque a nosotros nos interesa conocer la situación comunicativa, es cómo se forma un maestro de lengua castellana desde los modelos, digamos, de lo oficial, lo hablamos de oficialidad, sin embargo, oficial, en este caso, es más adelantado que los mismos maestros. Es una contradicción. ¿Sí? Tienen una intención, o sea, la literatura no es inocente, hay una intención también, y en cualquier texto que nosotros, ya sea lo escribamos o lo leamos, hay una intención, hay un poder que se maneja allí. La inocencia no existe en la selección de los textos que leemos en el aula, hay una ideología y hay, digamos, puntos que tienen que ver con las valoraciones culturales. ¿Sí? Entonces, esas valoraciones culturales, dice el documento, están marcadas por lo significativo, lo cultural, lo semiótico, lo histórico situado. O sea que cuando el maestro lleva el texto al aula, debe tener toda esta connotación. ¿Sí? No volverlo mecánico ni de una manera vacía, sino que le da un contenido fuerte a lo que está leyendo y eso posibilitaría que nuestros estudiantes leyeran mejor, hicieran una lectura más, digamos, referencial, no solamente literal, sino inferencial y que posibilitara personas pues porque esto ya nos lleva a otro terreno, ¿sí? Otro terreno de la concepción de la lectura como transformación del ser humano o del ser pues social, ¿sí? La connotación que tiene ello. Bueno. Cuando nosotros llevamos al aula estas propuestas, pues a eso le llamamos prácticas pedagógicas, dice el documento. ¿Sí? Y allí nos hace un llamado de atención que las variables son complejas, o sea, que no es tan fácil de pronto hacer ese traspaso al aula y nos reta a no formar decodificadores, ¿cierto? Porque necesitamos, digamos, que la lectura nos lleve mucho más allá, ¿sí? De simplemente leer la gallina puso el huevo ayer en la finca de mi abuela, ¿sí? O sea, ir más allá de lo que significa la lectura y cómo el texto puede convertirse en un punto básico para la formación de lectores críticos, ¿no? Que en cierta forma, pues, el profe Liborio en su experiencia nos está mostrando, pues, esa lectura. Digamos que los lineamientos traen
una parte sobre la pragmática, ¿sí? O sea, que es mucho más extensa, pero yo aquí tomé solamente el acto de la significación y los actos de habla, ¿sí? Y hace una referencia, que es lo que hemos venido cuestionando. Ustedes, pues, en su formación me imagino que también lo vivieron, que no solo es la oración o el texto a nivel interno, o sea, es mucho más profundo el concepto de pragmática, ¿sí? Como lo trae, digamos, el documento hacia la significación, ¿no? Él habla aquí, habla de varias pragmáticas, pero yo solamente tomé el punto que estamos tratando de discutir. Entonces, va más allá de la oración, va más allá de la palabra, que es la dificultad que hemos tenido en el desarrollo de una propuesta de la enseñanza de la lengua castellana, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos paradigmas que rompen los lineamientos que tienen que ver con la lectura y la escritura? Entonces, es, como ya lo dijimos en la anterior, no solo decodificar, no solamente conocer las reglas lingüísticas, sino meternos en el desarrollo del proceso social y cultural. Porque el texto es, digamos, el texto, la escritura, dice los lineamientos, permite configurar un mundo, producirlo a través de las palabras. Entonces, digamos que en ese aspecto los lineamientos son muy claros y le muestran el camino al docente y le dan una posibilidad de hacer del campo de nuestra experiencia de lengua castellana un campo bastante revolucionario, pero que en realidad en algunos casos pues vemos que no se usa, ¿sí? Entonces, los lineamientos comienzan a trabajar cada una de las competencias. Mi idea es como trabajar cada una, de pronto desde una experiencia, o si ustedes están enfocados en sus proyectos que quieren trabajar en alguna de esas competencias, ¿sí? Entonces hablamos de la gramatical o sintáctica, como la llama el lineamiento, donde hay que observar las reglas sintácticas, la morfología, la fonología y la fonética, ¿sí? O sea que son todos estos, digamos, componentes hacen que se construya un enunciado lingüístico. En esta parte es complicado las aulas, o sea, yo todavía me sigo preguntando de qué manera los profes están haciendo o desarrollando una propuesta de competencia gramatical o sintáctica en sus aulas, si en últimas llegó una ola de no gramática, entonces ya no sabemos ni gramática, pero tampoco sabemos de lectura, o sea, entonces hemos caído como en un cierto limbo porque la corriente de no, que la gramática, ¿sí? Se satanizó la gramática y pues tenemos los problemas que encontramos en algunos casos cuando vemos los estudiantes cuando escriben en la universidad, ¿no? Allí hay digamos, cierto desconocimiento de esa gramática que nos convierte pues en una forma de comunicarnos, ¿sí? En términos de lo que... Esa sería digamos, una lectura crítica de esa parte que es la que después podemos ir mirando cada una de las competencias. La competencia gramatical, que la podríamos discutir, yo no sé ustedes cómo les enseñaron la gramática, ¿sí? ¿Cuál fue su visión o si les tocó pues la mirada aquella de nada de gramática? Porque pues esas son corrientes que se dan, ya sabemos que también pues tiene mucho que ver con lo político y lo social, ¿no? O sea, la escuela es el reflejo de todos esos pensamientos, ¿sí? De qué manera, si aprendimos gramática de la manera tradicional, en el caso de, bueno, dónde está el verbo, dónde está el artículo, pero era señalarlo dentro de una oración perfecta.
que tampoco da cuenta del desarrollo de lo cultural, del desarrollo de otra expresión, ¿sí? Sino que pensamos que siempre se escribe de una manera mecánica. Entonces, el verbo siempre está en un lugar, el adjetivo son estos, se aprenden de memoria, los sustantivos son estos, y resulta que a la hora del uso, algunos adjetivos se pueden volver sustantivos y al revés, ¿sí? Entonces, en esos casos, la enseñanza de la gramática viene a ser un cuestionamiento fuerte. Sin embargo, el mismo documento dice que la gramática debe ir mucho más allá, hacia la significación. Entonces, el uso del código, pues no solamente se aprende de memoria, sino que se ubica en un contexto específico. Entonces, los profesores, después de satanizar la gramática, entraron pues en la dinámica de enseñar literatura y con la literatura hacen todo. Entonces, pasamos como al otro lado. Complejo, ¿no? Entonces, es como hacer una lectura de pronto crítica. No sé a ustedes cómo les enseñaron esos aspectos. Me gustaría escucharlos. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido con la gramática? Digamos que vamos a mirar un poquito la competencia gramatical. Profe, en la lengua extranjera o en la lengua nativa? Pues estamos hablando de seminario de enseñanza del español. Pues yo tuve una enseñanza, creo que a mí sí me enseñaron esos sujetos, o sea, se enseñaban como de una forma muy prescriptiva, por decirlo así. Y pues no sé, yo tengo la impresión de que es lo que mencionaba precisamente frente a lo de la gramática y que no se sigue bien. Yo creo que es falta de consecuencia entre el pensamiento ideológico, pedagógico y la práctica que se ejerce. Entonces hay una falta de consecuencia. De hecho, estoy viendo algo muy parecido en introducción a la práctica y evidentemente se podía ostentar esa falta de consecuencia. Se concebía la lengua como un sistema, entonces, y las prácticas ya no como un enfoque más comunicativo o viceversa. Se tenía una visión de la lengua para comunicar, como en ese alineada al approach comunicativo, al enfoque comunicativo, pero las actividades que se planeaban o las que se querían hacer para darle un uso a la lengua no correspondían precisamente. Entonces, no sé, también puede ser como un vacío teórico práctico en ese caso. Pero esa enseñanza te llevó a escribir mejor, a tener una conciencia del uso del código o no? Sí, claro, en los aspectos, pues a mí siempre me interesó eso, entonces, pues, desde pequeño, entonces tenía muy en cuenta como las etiquetas que se le dan a las palabras, ¿no? Esto es un adjetivo, esto es un sujeto, esto es el verbo, esto es el objeto complemento directo, esto es en fin. Y pues sí, pero lo veía como un sistema, no para formular mis propias ideas, sino como solamente o como así lo percibo, ¿no? Como una forma de identificar eso, pero sin ningún propósito. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Pero también permitió que escribieran mejor, ¿no? Es que esa es la dualidad. Sí, evidentemente, con acentos ortográficos, sí, eso sí me ayudó de gran manera. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál fue su experiencia? No hablen todos a la vez. Estoy pensando, uy, genio pensando.
Sí, esa, Bueno, hablo yo antes de que llegue la compañera, yo no sé qué es lo que viene por allá. Entonces, pues bueno, en el colegio en el que yo estudié, le enfoque en la gramática, bueno, pues que yo salí hace rato del colegio, entonces también acordarme es complicado, pero yo recuerdo que por lo menos la gramática no era abordada de manera tan explícita. Yo creo que por eso es que la carrera, la licenciatura me ha ayudado que a través del análisis, uy, no, profe, ahorita le hago el comentario porque vea, llegó. Espérenme, tengo que cortarle allí, entonces ahorita complemento la idea. bueno, Yo creo que también afecta, sí, yo pasé por el colegio hace mucho tiempo, pero entonces sí creo que afecta también. Me imagino que la visión de enseñanza en ese tiempo era un poquito diferente y más enfocada precisamente al ámbito prescriptivo. ¿qué dicen los demás? A ver qué dice Jorge. ¿Cómo le enseñaron a Jorge? Profe, igual que los compañeros, digamos que también llevo tiempito ya que salí del colegio, pero sí, yo me acuerdo que también fue todo muy gramatical, de reglas gramaticales, de categorías gramaticales, eh, sí, todo muy superficial, profe, no como más hacia el análisis ni nada de esto, y era más que todo leer los libros pues obligados, porque eran libros del profesor, ni siquiera nos preguntaban a nosotros qué queríamos leer, sino los libros que ya estaban pues en el pensum, supongo, en el currículo, y que supongo no cambiaban o no variaban de año a año, siempre era el mismo profesor con el mismo libro en el mismo grado para todos los demás estudiantes. Y, y sí, profe, yo me acuerdo que algo que yo comparaba mucho era que lo que nos enseñaban en español era parecido a lo que nos enseñaban en matemáticas, porque para mí era como ecuaciones también, ver todo ese flujo allí de, no me acuerdo cómo se llama eso, como árbol, el árbol gramatical, algo así. Para mí era lo mismo, profe, era como analizar, y me parecen también como ecuaciones complejas y poco agradables para aprender. Entonces yo sí me acuerdo que español era una de las materias que a mí menos me apetecían, menos me agradaban, precisamente por eso, porque era todo gramatical, era todo reglas, sintaxis, escribir de una forma, y pues al no agradarme mucho, pues digamos que en esa época la escritura tampoco afloró, no tuve un muy buen nivel de escritura ni de lectura, por eso mismo, profe. Te tocó la parte, sí, de los arbolitos, la Exacto, gramática generativa. exacto. Tremenda, y eso fue una corriente fuerte. Que lo que pasa con las escuelas en general, o sea, la enseñanza, es que vienen corrientes y se instalan y el estudiante pues ni se da cuenta de dónde viene y por qué, sino que simplemente es objeto de conejillo de indias, ¿no? De una metodología o un enfoque, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo aprendió Edwin? ¿Qué fue Edwin? No, pues estoy aquí. Pues yo cómo aprendí. Yo me acuerdo, lo que más me acuerdo, porque realmente, sinceramente, era de mi profesora de español, porque, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Era una mujer atractiva, entonces nos encantaba la clase de los varones, pero básicamente era por eso, por ver a la profe. Entonces no es que tenga muy bien presente cómo aprendíamos. Sin embargo, los ejercicios que ella planteaba pues en clase eran lecturas, y en la mayoría de los casos era, digamos, lecturas con errores gramaticales, de ortografía y otros, y corrija muchachos, salidas al tablero a leer, básicamente pues de esa forma era que ya nos evaluaba, ¿no? Nos sacaba a leer, nos preguntaba qué errores habían en dicha lectura, cuáles eran las correcciones, qué más. Nos colocaban a leer libros que pues en su mayoría de los casos no nos gustaban,
como dijo mi compañero anteriormente, eran libros impuestos y que la verdad no lo llevaban a uno como a amar la lectura, no, al contrario, daba sueño, pues uno todavía recuerda, ¿no? Pereza. Entonces, realmente la experiencia en cuanto al el conocimiento de la gramática no fue, en mi caso, muy agradable. Sí me empezó a gustar lo de la gramática tiempo después, pero ya fue pues cuestión de ya personal, ¿no? No porque de pronto mi profesora en ese momento pues hubiera sido, digamos, como esa fuente de inspiración, no pues para aprender español. Entonces, en esencia eso fue, profe. Lo que pasa allí es que nosotros no somos conscientes. Como hablamos el español, creemos que lo conocemos. Entonces, de pronto esa es la dificultad con esta asignatura. Esta asignatura es complicada, es por eso, porque de entrada los estudiantes, o uno cuando es estudiante, pues tiene toda la mente diciendo, pues si yo sé hablar, ¿quién me van a enseñar a mí a hablar español? Pero si ya entramos en la gramática del español como tal, sabemos que es una gramática bastante complicada. Inclusive, pues es una de las más, digamos, más difíciles que las del inglés. Y que muchas personas pues quieren aprender español a través de ese desarrollo gramatical, ¿sí? Que en muchos países en este momento se tiene como propuesta de aprendizaje, ¿sí? Pues antes de la pandemia, yo no sé ahora qué pasará. Entonces, de pronto al docente de lengua le queda muy complicado hay veces motivar por el mismo hecho que en el inconsciente nuestro estamos pensando en que nosotros ya hablamos español y que para qué vamos a estudiar español, ¿sí? Que es un pensamiento que se atraviesa allí y que no es nada fácil de mover, ¿sí? Entonces por eso uno no lo recuerda, por eso uno no sabe ni cómo fue que aprendió, ni cuáles fueron las metodologías que se llevaron a cabo con respecto al aprendizaje, ¿sí? Al aprendizaje nuestro, y además no se pensaba tampoco en muchos casos en una lengua castellana transversal, ¿sí? Transversal en lo que tiene que ver de pronto en la lectura y la escritura en todas las áreas del conocimiento, ¿sí? O sea que saber leer y escribir en español pues nos lleva a otros campos. Entonces, digamos que en ese punto no tenemos una referencia porque el inconsciente pues en cierta forma nos juega esa mirada. Bueno, Andrés, ¿qué dicen? Ya, profe, ya se fue el concierto. Daniel, ¿ya se fue el concierto? A ver, diga, Sí, pues. sí, profe, básicamente lo que le contaba en el colegio, el trabajo que nosotros hacíamos, de lo que logro acordarme, es que sí que hasta el grado octavo, más o menos noveno, trabajábamos como si lo que llamamos la gramática de manera no muy profunda, pues tratando de identificar qué tipo de verbos, clases de oraciones, dónde está el sujeto, dónde está el verbo, dónde está el predicado, ese tipo de cosas. Ya como en los grados 10º y 11, ahora que estoy ya en la licenciatura, vengo a caer en cuenta que los elementos que la profesora de español usaba en ese curso eran como un poquito más orientados a la pragmática. Entonces nos ponían como anunciados y como que nos decía, ¿qué ven ustedes allí? Entonces uno como que respondía otra vez como que no, un verbo, un sujeto, y le decía, no estoy hablando de eso, sino como, o sea, ¿usted qué puede inferir, qué puede deducir de este enunciado? ¿Cuál es la intención? Básicamente ese fue como ella trabajaba más como de la gramática de manera inductiva ya en esos últimos años, pero en los primeros pues básicamente como nos tocó a todos, o sea, a la mayoría en cierta parte, descripción de la gramática del español en los aspectos más generales, a gran escala, identificar verbos, adjetivos, qué hace un adverbio, pero ya cuando uno entra en sintaxis aquí en la carrera es que se da cuenta que hay muchas cosas que uno ignora, o sea, que hay
verbos que son preposicionales y que siempre llevan algunas preposiciones y uno no lo sabe, uno lo habla, pero uno no lo sabe, no sabe cuáles son, o que algunos verbos requieren, eso en sintaxis se llama valencia o bivalencia, que requieren de uno o dos acompañantes, cosas así, uno no sabe eso y uno cree que uno lo sabe. Cuando uno ya se mete a niveles descriptivos, es que uno realmente se da cuenta que uno no lo sabe. ¿Cómo uno lo descubre? Cuando uno aprende una lengua extranjera. Por ejemplo, en mi caso me ayudó a aprender un poquito el francés comparándolo con la gramática del español. Entonces, si yo veía que en el francés esto funcionaba así, yo buscaba correlacionarlo con el español. Y así la fui entendiendo un poquito más, pero pues igual falta muchísimo. Hay muchas cosas que desconozco de la gramática del español. Sí, esa relación que haces cuando uno aprende una lengua extranjera es cuando se da cuenta de cuáles son, digamos, las dificultades que uno tiene con su propia gramática de la lengua que nos correspondió. Y es allí donde los profesores de lengua extranjera dicen, no, es que los muchachos no saben español, o sea, no saben gramática del español. Cuando se aterran, pues, de que ustedes no identifiquen ciertos puntos que tienen que ver con la gramática como tal. ¿Sí? Entonces, ese, digamos, siempre ha sido un cuestionamiento que he escuchado yo mucho en la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Entonces, es un punto bastante necesario de rescatar allí. Ahora, lo que nos interesaba es ver cómo esa formación nos deformó, nos ayudó a construir digamos, una competencia, ¿no? Una competencia específica. En el caso estamos hoy hablando de la competencia, digamos, lo que tiene que ver con la enseñanza de la gramática. ¿Sí? Hay muchas más competencias, pero estamos como relacionando una por una y pensando en la gramática, pero también cuestionándonos si dejar la gramática en la escuela está posibilitando que la gente no escriba bien o no tenga el código adecuado. ¿Sí? Si todo lo vuelcan a la literatura. Bueno, ese sería como el dilema que en este momento se ve en las aulas, ¿no? Porque las corrientes, digamos, de enseñanza cambian y eso pues se ve específicamente en el aula. Ese es como el lineamiento. Bueno, ¿qué dicen los demás? Entonces, miren, vamos a que ustedes, pues entonces, miren sus propios proyectos que dicen que ya están pensando y que nos cuenten qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? Revisemos un poquito esa propuesta, a ver qué tan acertada estaría dentro de la revisión del documento que queremos hacer y veríamos entonces la propuesta del profe en la lectura de los lineamientos y de ese voy a escribir bien clarito, de ese vamos a hacer una pequeña reseña. ¿Sí? ¿Qué es una reseña? ¿Saben qué semestre está? ¿Un séptimo? Va a hacer una reseña de ese mensaje que nos da allí el profesor y cerraríamos ya ese concepto de lineamiento, porque recuerden que lo que nos interesa es que esa revisión de los lineamientos sea aplicado a sus proyectos. O sea, que no puede estar, o sea, la lectura se hizo con ese fin, con el fin fundamental que ustedes puedan abordarlos allí en esa propuesta. Como lo íbamos a hacer, como lo hizo Edwin con el video de una grabación específica sobre una clase de lengua castellana en séptimo. Entonces, cuéntenme qué piensan hacer ustedes con sus proyectos.
¿Cuál es la propuesta que tiene Jennifer? ¿Qué dice Jennifer? Jennifer trabajó con Daniela y dice que su propuesta de hablar de la construcción de un cómic. Sí, profe. Cuéntanos entonces qué es lo que piensas. Nosotras tuvimos la oportunidad de, como estudiantes, de hacer lo mismo. Nos pareció una actividad muy interesante de hacer, porque pudimos escoger el tema en que quisimos trabajar y el profesor nos hizo un acompañamiento pues en la construcción del lenguaje del cómic, como de los planos, y el resultado fue pues algo muy bonito que pudimos compartir en clase. Entonces pues por eso pensamos en el cómic. ¿Y con qué curso pensarían, en qué nivel? En grado 10º creo que tendrían como, digamos, como el compromiso, ¿no? Y como algunas ideas que ellos quisieran como abordar, o alguna problemática, algo que ellos quisieran compartir desde su propia perspectiva. Y grado 10º creo que sería un buen grupo para trabajar. Pero recuerda que aquí no tienes público, ¿no? O sea, en este sentido, nosotros no tenemos público objeto, porque primero no estamos yendo a ninguna institución, y segundo, sería una revisión, ¿no? O sea, ya el proyecto tendría que ver más que construirlo a partir del estudiante, ¿sí? Porque aquí está como si usted fuera a ir a una institución y le hiciera un trabajo con ellos para hacer la selección de ese cómic o de esa construcción de un cómic, ¿sí? Sino que habría que investigar, bueno, qué se ha dicho sobre el cómic con relación a los trabajos de investigación, ¿sí? Y a partir de ello, pues ir lineando una secuencia didáctica para trabajar el concepto de cómic allí. Y con qué grado y cuáles serían los logros y cuáles serían los lineamientos, los DBA que van a afectar esta construcción de esta propuesta, ¿sí? Teniendo en cuenta que, entonces, cuando ustedes hablan aquí, el primer paso sería aprender a desarrollar un cómic. Entonces sería como la secuencia didáctica, que es un cómic, lenguaje del cómic, otra secuencia, los tipos de planos, las viñetas, los sonidos, ¿sí? Cada uno de estos no serían objetivos, sino la secuencia didáctica que hace que yo proponga una propuesta, proponga un lineamiento, ¿no? O sea, una secuencia para desarrollar la propuesta que ustedes dice. En el área de español nos enfocaremos en el uso de la lengua escrita para escribir el cómic y hacerlo de manera coherente y correcta. Este sería lo transversal, pero entonces esto lo tenemos que identificar. Recuerden que no es en un aula. O sea, si lo diseñamos para un aula, pues yo puedo decir que para 11, pero usted no va a tener estudiantes, sino que es un estudiante ideal, ¿sí? Virtual, ¿cierto? En eso sí lo tenemos claro. Porque además el documento también es una revisión, ¿no? Una revisión es un informe, no es una clase ni es un programa, sino un tipo de documento llamado informe de revisión bibliográfica o informe, digamos que hasta ahora hemos pensado en ese, ¿sí? Entonces hay que pararse como en esa. Aquí, a ver,
Esta es la misma. Entonces, cuando suban, no suban sino un solo documento, bueno, no hay necesidad de subir dos. Juliana, ¿qué dice? Que Juliana sí lo hizo con la propuesta. Muy bien. O sea, ella todavía la hizo como lo habíamos pensado. Pero aquí a que le tengo miedo no sería el tema del proyecto. ¿Quién nos lo explica, por favor? Este es de Sara. O sea, aquí ya esta es una actividad. ¿Sí? No sería el proyecto como tal debe tener pues mayor marco referencial, porque de aquí pues se deriva lo que se quiere trabajar, de pronto si es la lectura del cuento infantil, como lo dice aquí. Entonces, cuando hablamos del tema del proyecto, tenemos que pensar allí que hay una dificultad con la forma en que lo estamos abordando. La mayoría, pues, los dos que hemos revisado, vemos que tienen una secuencia, ¿cierto? Una secuencia, digamos, aquí qué pasa. No hay propuesta aquí, sino concepto. Bueno, de todas maneras, pues esto... Sí, profe, perdón, ahí sí tenemos propuesta el proyecto sería como de análisis literario de libros infantiles para grado primero. Sería como, bueno, leer varios textos, diferentes textos, como poemas, cuentos, fábulas, hacer pues lo de la intertextualidad, inferencias, también, digamos, abarcar, o sea, es un proyecto basado en la literatura, basado en varios textos narrativos, y también se conectaría, digamos, transdisciplinarmente con otras asignaturas como arte, sociales, sociales porque queremos como también meter como la parte de la comunidad ahí. Y pues las artes porque nos ayuda mucho con los textos literarios. Por ejemplo, una de las actividades planteadas sería una obra de teatro, manualidades que se pueden hacer con esos libros infantiles, que nos ayuden a comprender mejor los textos, eso sería el objetivo, a tener estrategias de lectura y también trabajar la producción escrita. Sí, aquí ya lo veo, aquí lo tienes.
Bueno, pues me preocupa es cómo identifican ustedes el texto, ¿no? Lo están identificando más bien como una propuesta didáctica que como un informe. Entonces, ahí tenemos que volver a discutir, porque la tendencia de lo que estoy leyendo, lo que ustedes me aportan al curso, la veo más como una propuesta didáctica de la enseñanza de la lengua castellana en un espacio específico con estudiantes, con una población específica. ¿Sí? Es como O sea, sería como la de la secuencia didáctica que usted mencionaba como segunda opción, aparte del informe académico. Sí, porque como informe no nos quedaría, hay que mirar, hay que discutir esa parte a ver si lo podemos, pero como lo están proponiendo, la lectura que hago es que ustedes están más pensando en una propuesta didáctica, ¿sí? Una propuesta didáctica hacia pues, algún aspecto que a ustedes les llama la atención. ¿Sí? Entonces, si hablamos de una propuesta didáctica, ya estaríamos hablando de una secuencia didáctica y cuáles serían los pasos que yo llevo para desarrollar esa propuesta, más no sería un informe. Entonces tenemos que volver a discutir si todos estamos de acuerdo o vamos a trabajar una propuesta didáctica de la enseñanza de la lengua castellana con una población específica y pues la forma de trabajarla sería a través de una secuencia didáctica, que fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? ¿Qué dice Andrés? A ver. Eso sí tendríamos que hacer unos cambios allí, o sea, discutirlo y mirar si realmente eso es lo que les interesa. O un informe, que era, digamos, lo que habíamos propuesto al principio, o si realmente estamos pensando en una propuesta didáctica. Entonces, los escucho a ver cuál sería cuál de las dos les interesa más, ¿sí? Como proyecto. Pues yo, profe, me veo más identificada con una propuesta didáctica, pero usted dice que esa es más complicada de pronto porque la podemos reducir, como hacerla más corta, que sea de manera que sea más sencilla, pero pues personalmente yo me veo más identificada con una propuesta didáctica. Sería más fácil para mí, como más de mi interés. No sé los otros compañeros qué piensen. Pues no sé, eso ya se había discutido hace unas clases pasadas y la discusión volvió es porque seguramente o los demás cambiaron de parecer o tal vez se interesaron de pronto en la secuencia didáctica después de haber leído un poco o no saben o no sabemos de pronto cómo organizar de pronto un informe bibliográfico. Entonces ahí sí ya cada uno tendría que decir lo que piensa. Del lado mío yo me mantengo en lo que dije en la primera clase, informe bibliográfico, por teniendo en cuenta la modalidad en la que estamos y todo lo que se presenta, pues es mucho más práctico. Pero pues no sé, si al final todos vamos a cambiar, pues bueno, pues se cambie ya, pero pues faltaría que los demás hablen.
Sí, porque aquí estaría el informe académico, que es el que propusimos. Pues digamos que descansemos un poquito y se los expongo, ¿sí? Para que tomemos la decisión. Profe, ¿y no se puede flexibilizar un poquito y dar la opción como libre? No, Digamos que lo que cada persona o grupo prefiera. no, porque yo tengo que ser muy rigurosa con eso. Entonces, estar pensando en una secuencia acá y estar pensando en un informe no es muy viable en términos del ejercicio que tengo que hacer yo de lectura. Porque yo tengo que seguir, digamos, haciendo el ajuste, leyendo, vuelva y devuelvo el documento. Entonces, 2 propuestas es complicadito en la lectura mía, o sea, tengo que, me parece que, pues yo, no sé, miremos a ver, Profe, dime. pero la secuencia didáctica se puede hacer de una manera que sea más corta. Pues tenemos que ver qué es una secuencia didáctica, ¿no? Y las implicaciones que tiene una secuencia didáctica. Porque no es que yo la haga corta o larga, sino que ustedes la aprendan a hacer como es, ¿sí? Ese sería el objetivo principal. Pues que aprendamos las cosas como corresponden y ustedes puedan salir, ya sea sabiendo cómo se hace un buen informe o cómo se hace una propuesta didáctica bien hecha, ¿sí? O sea, no es hacerla a medias, no, hacerla con todos los requerimientos que de aquí a mañana a ustedes eso les proporcione, digamos, un saber, ¿no? No es un cumplir con un trabajo por cumplir. Entonces mi preocupación sería eso, que realmente nosotros podamos hacer un buen trabajo. Llámese como se llame, ¿sí? O sea, no sé si miramos el informe o van a descansar un ratito. No lo sé, profe. O sea, yo digo que descansemos entonces y no sé, el tiempo que usted lo decida y volvemos y entonces lo discutimos para poder entonces tomar una decisión. Yo estoy un poco confuso porque como yo tengo el internet me estaba fallando hoy, pues entré y ya estábamos en esa discusión y yo como que, ay carajo, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Porque pues ya habíamos, se supone que ya hemos llegado a un consenso, pero pues no sé qué pasó. Lo que pasa, Andrés, es que en esa confusión que tuvieron sus compañeros en el documento que abordamos sobre la experiencia, ahí mostraron algo que ellos desean hacer, ¿sí? Ok. Entonces, al mostrarlo, yo hago una lectura. Y mi lectura dice que ellos están, lo presentaron con una tendencia hacia la didáctica de la enseñanza de lengua castellana, del texto literario o del cómic. Bueno, entonces tenemos una tendencia. Ahí aparece la tendencia como tal. Entonces, al aparecer la tendencia, pues yo no la puedo desconocer, ¿cierto? Por eso Bueno, sí, entonces vea, vamos al descanso y lo discutimos ahorita. exacto. Y yo les presento sobre el informe. Ok. Como para que a ustedes les quede bien clarito que ya pues estamos en el proyecto y puedan ustedes tomar la decisión, porque es un trabajo de todo lo que nos falta del semestre y hay que hacerlo pues con consentimiento, con ganas de hacerlo, que no quede así como en el aire. Entonces, corazones, van a ser las 7:15, ¿vale? Ok. Bueno.